contratan una encuesta y yo como encuestador tengo un cliente que es el que la contrató, que es el dueño de esa información, no yo como encuestador. Entonces las encuestadoras no hacen encuestas para darla a los medios de comunicación. A no ser, pero no es el caso de Venezuela, pero pasa en muchísimos otros países, en Estados Unidos, en Francia, en España, o sea, si uno sigue las elecciones de esos países, que muchos medios de comunicación hacen encuestas para dar información. Pero ese no es el caso de Venezuela. Ha habido tímidos intentos en algunos momentos de hacer este tipo de cosas, pero yo me imagino que un problema de costo. O sea, para el medio de comunicación es muy costoso pagar por una información que de repente tiene una vida. Después que la publicó 2 o 3 días que le saca información, de repente ya pierde interés y el costo es muy elevado. Entonces, todas las encuestas que aparecen publicadas en los medios de comunicación, ya sean en los impresos, ya sean en la radio, o sea en la televisión, normalmente no las da la encuestadora, porque la encuestadora no es dueña de esos datos. O sea, la encuestadora simplemente es un vehículo para hacer un trabajo y darle al cliente la información. Normalmente son los clientes los que dan esa información y no las encuestadoras. Así que cuando ustedes vean a los encuestadores recurrentemente, no quiero decir que no haya casos, porque efectivamente, y aquí la mayoría de los que estamos aquí, además de las encuestas políticas o las encuestas sociopolíticas, hacemos encuestas también en otras áreas, y en esas áreas a lo mejor sí interesa dar información sobre los resultados. En el caso de Consultores 21 tienen una cosa, ya fue hace unos cuantos años, pero nos ha servido mucho y hemos seguido tratando en profundidad sobre eso, sobre los valores de los venezolanos, y sobre eso sí hablamos y sobre eso sí damos información. Pero si uno apareciera recurrentemente en los medios de comunicación dando información sobre encuestas y es encuestador, hay algo extraño, porque esa no es la función del encuestador. Las encuestas tienen sesgos, aún las que son serias siempre tienen sesgos. Eso es cierto, y lo decía José Antonio, pero es el papel o es la función del día a día del encuestador de tratar de minimizar esos sesgos, porque yo quiero cumplirle bien al cliente, en este caso al cliente político, y resulta que los datos que yo le estoy dando cuando viene la elección, que ahí sí no hay para dónde coger, en el momento de la elección se va a saber quién dijo la verdad o quién se equivocó dando la información, y yo tengo que tratar de minimizar esos sesgos que existen en las encuestas, que pueden ser sesgos muestrales o pueden ser sesgos no muestrales, como bien decía José Antonio. ¿Y por qué? Porque yo tengo que cuidar la cartera de clientes. Entonces también, para el público en general, cuando yo veo una encuesta que sale, oye, déjame averiguar a quién le trabaja esta gente, para yo saber si esta gente es medianamente seria, porque sobre todo las empresas que no solamente hacemos opinión pública, sino que hacemos investigación de mercado. Entonces yo tengo que salvaguardar a mis clientes. Entonces yo no puedo hacer una encuesta y decir una cosa mal hecha o decir una falsedad, y de repente el cliente que me está contratando dice, no, pero este señor no es serio. Entonces déjame buscar a otro que me dé información realmente relevante y seria sobre lo que está haciendo, ¿no? Los encuestadores no suben cerro, y eso es un ritornelo permanente, que lo vimos siempre, fundamentalmente a los políticos, pues cuando un resultado no les da bien, entonces salen con eso. Y primero que hay un sesgo realmente caraqueño, porque de las pocas ciudades de Venezuela que tienen los barrios en los cerros es Caracas. O sea, en más ninguna parte, en las otras partes los barrios son más bien planos. Quizás en San Cristóbal, un poco en Mérida, etcétera, pero en general los barrios son planos. O sea que es un sesgo, un prejuicio caraqueño, pues. Pero además, la realidad es que si la mitad de la población, lo dijo el año pasado la gente del estudio de pobreza de la Católica, que cerca del 50% de la población puede ser considerada como pobre, y todas las encuestas más o menos dan lo mismo, que la población vive en zonas populares, ¿qué sentido tiene que yo vaya a hacer las encuestas en zonas que no sean las zonas populares?
Más bien, al contrario, es mucho más difícil hacer las encuestas en las clases A-B. Ahí es donde realmente tenemos problemas, porque ahí es donde es más difícil entrar y lograr hacer una encuesta. Y yo creo que eso es un consenso de los colegas, que tienen uno que inventar y tratar de ver de qué manera logro entrar a las clases más altas de la población. Todo lo que los medios publican es porque lo han revisado y tienen seguridad de que la data es cierta. O sea, ustedes saben, y los periodistas o los redactores de la libertad de decirle si esa encuesta es mía y los datos son ciertos o no. Pero muchos datos los medios lo publican sin tener información real si los datos son ciertos o no. Aquí en Venezuela nadie controla o supervisa las encuestas. Y una encuesta y resulta que por lo que yo le dije, ese señor perdió la elección y no la ganó, no me va a volver a contratar. O lo mismo me pasa con un cliente comercial. Si yo le doy a Pepsi-Cola o le doy a cualquier cliente comercial, le doy una información sobre su producto y resulta que la información es falsa, no me va a volver a contratar, contrata a otro. Entonces ya ahí hay un primer control que controla a las encuestadoras en su conjunto. Adicionalmente a eso, muchas de las encuestadoras, algunas de las que estamos aquí presentes, estamos asociadas en la Asociación Venezolana de Investigadores de Mercado y Opinión, que tiene un código de ética. Además estamos asociados a ESOMAR, por ejemplo, que también tiene un código de ética que nosotros tratamos de mantener y tratamos de adaptar a lo que es la realidad venezolana. Las encuestadoras pertenecen a los partidos políticos, cada partido político tiene su encuestadora, eso no es tampoco cierto, por lo menos en el caso de la mayoría de las que yo conozco aquí, uno trabaja con el cliente que tiene capacidad de pagarle los estudios. Que se genera, eso también es cierto, cierta empatía entre el cliente y el encuestador, eso también es verdad, porque lo que uno intenta es ayudar al cliente a que le resulte bien su venta de productos, su impacto publicitario, su campaña electoral, etcétera. Pero no es porque uno tenga, digamos, que la encuestadora sea propiedad de un partido político. Las encuestas manipulan al elector, no es cierto tampoco. Se manipula al elector por la información que sale en los medios, que muchas veces es sesgada o muchas veces no es completa. Las encuestas tratan de hacer su trabajo, que hay problemas, cómo se elaboró la pregunta, si la pregunta tiene un sesgo o no tiene un sesgo, esa es la función del encuestador y los años de experiencia dan que uno trata de hacer su mejor esfuerzo para que el cuestionario dé de manera balanceada los resultados de realidad de lo que está pensando la población. Unas láminas que hablan sobre eso, a lo mejor con las preguntas podemos hablar de eso, pero yo creo que el impacto en el elector no es tan grande como pareciera que es. Y por último, todas las encuestas realizadas en un mismo momento que intenten medir las mismas cosas deberían tener los mismos resultados. Sí, pero ahí hay muchos if, es decir, hay muchas condiciones. Eso es sí, solo sí, la muestra es similar, representan el mismo universo, el proceso de muestreo que se hizo fue similar, la recolección de la información es similar, la manera de preguntar es la misma, las fechas de recolección son las mismas. Es decir, si todas esas condiciones se dan, lo que dice Consultores 21 y lo que dice Data Analysis debería parecerse. Pero resulta que eso no siempre es así, porque a lo mejor yo conseguí un cliente que me pagó una encuesta más grande o una encuesta nacional urbano-rural y Data Analysis a lo mejor en ese momento lo que pudo hacer fue una encuesta solo urbana y él hizo 1.200 entrevistas, yo hice 2.500, entonces hay muchas cosas que varían y que hacen que todas las encuestadoras no tengan que decir lo mismo en el mismo momento en que se están haciendo. Yo quiero terminar, yo creo que ya terminé, algunos criterios de credibilidad, la trayectoria, seriedad, discreción, profesionalismo, relación con entes gremiales, cartera de clientes, diseño muestral, historia de aciertos. Y quería terminar solamente con una reflexión. Las encuestas de opinión pública, uno pudiera decir que tienen dos utilidades fundamentales. Una, de servir de insumo estratégico
a gremios, partidos políticos, grupos empresariales, gobiernos, etcétera, para definir sus políticas y en el caso, si es una encuesta electoral, para cómo va el proceso electoral. El problema es como en Venezuela esa segunda función de las encuestas electorales no existe porque los medios no pagan por las encuestas, entonces viene una distorsión. Los medios o los políticos utilizan las encuestas estratégicas o las encuestas de los grupos, de los partidos políticos o de las campañas electorales para dar información y tratar de impactar en el electorado. Entonces, digamos, esa función que lo que genera es la guerra de las encuestas, que lo que genera es confusión, en realidad no es un problema de las encuestas en sí mismos ni de las encuestadoras, sino de la utilización o manipulación de los datos que estas encuestadoras dan. Muchas gracias.